Buenas noches con todos los que tienen hambre de la palabra de Dios y que se reúnen en este momento para estudiar esta serie que estamos teniendo sobre Primera de Corintios. Hemos avanzado bastante, ya estamos en Primera de Corintios capítulo 10. En la semana pasada tocamos esta misma porción, versículos 1 al 13, pero tocamos la primera parte, los primeros versículos. Así que vamos a orar para que Dios nos dirija en el estudio de hoy. Señor, gracias por tu palabra, por aquellos que están conectados en este momento. Usa tu palabra para edificarnos, para bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos estudiando y decíamos de que conocemos mucha gente que empezó en los caminos del Señor, pero por diferentes factores, por diferentes frustraciones, decepciones o problemas, fueron quedando en el camino, se fueron alejando de ese camino que encontraron. ¿Cuánta gente conocemos que comenzó en su andar cristiano y de repente por ahí se perdió, se desvaneció, se desconectó y como dice el texto bíblico, quedaron postrados en el desierto? Y estábamos hablando acerca del pueblo de Israel y dijimos que el pueblo de Israel había experimentado cosas realmente sobrenaturales. El texto que leímos la semana pasada nos decía que ellos, por ejemplo, cruzaron el Mar Rojo cuando los egipcios venían a atacarlos, y Dios les abre el mar para que ellos puedan cruzar. Un milagro impresionante. Ante el sol del desierto, una nube los cubría y les daba sombra. Esto era un milagro permanente que tuvieron durante 40 años. Esa nube los acompañaba por donde ellos iban. Ellos vieron cómo de una roca salió agua para que tomaran. Ellos todos los días recibían maná del cielo. Y decíamos que frente a ese tipo de experiencia sobrenatural, cualquier persona debería tener una fe inamovible, ¿verdad? Pero no es así. En Primera de Corintios capítulo 10, vamos a abrir Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Y manténganlo abierto, marcado. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 5 nos dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y entonces decíamos, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pueblo que haya experimentado ese tipo de cosas sobrenaturales, de repente queden postrados en el desierto? Y se perdieron la bendición de Dios de la tierra prometida. Y el texto dice bien claro, la razón es que de los más de ellos no se agradó Dios. Y esto para nosotros era una tremenda señal de peligro, ¿no? Porque si el pueblo hebreo había experimentado ese tipo de cosas, si ese pueblo había visto en carne propia tremendos milagros que Dios había hecho con ellos, y aún así, llegó el momento en que no agradaban a Dios y por lo tanto fueron quedando en el desierto, fueron quedando en el camino. Y la pregunta que nos hacíamos era, nosotros, pues ¿qué nos queda a nosotros, no? Por eso hay un texto bíblico que nos habla mucho, que está en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Miren esta advertencia para nosotros, para nuestra fe, para todos los que comenzamos en el camino del Señor. Esta es una advertencia que tenemos que llevar muy en claro. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y muchas personas no entienden que la salvación es un regalo de Dios, ¿no? Y es precioso porque cuando conocimos al Señor, nuestro corazón ardía, ¿verdad? Tuvimos esa experiencia del primer amor, es decir, un gozo increíble, un hambre por la palabra de Dios increíble. Y al principio tenemos esa fuerza y ese gozo de Dios. Pero saben que el diablo espera el momento. ¿Para qué? Para que conozcas a alguien que haga algo que te frustre. Alguien que se comporte de tal manera que tú digas, ¿qué? ¿Así son los cristianos? O de repente algún problema y tú estuviste orando y no recibiste respuesta y dijiste, ¿qué? ¿Cómo está Dios? Y de alguna u otra forma el diablo espera el momento. ¿Para qué? Para que te desanimes, para que te salgas del camino del Señor. Y dice el texto bíblico acá, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esta palabra deslizarse es la idea de una barca que está en el muelle, que está atada con una soga, con una soga, pero que el nudo está medio suelto. No han hecho un buen nudo, ¿ya? Porque si hubiera un buen nudo, se mantendría firme. Pero no han hecho un buen nudo. Entonces el agua hace que la barca se esté moviendo y hace que esté jalando poquito a poco esa soga con la cual está ella unida. Y como el nudo no está firme, no está fuerte, de repente el nudo se empieza a soltar. Y cuando se empieza a soltar, la barca se empieza a deslizar y la corriente se la lleva. Eso es lo que está diciendo Hebreos que puede ocurrir con nuestra fe. Que si no tenemos cuidado, como dice en el versículo 3, si descuidamos una salvación tan grande, es posible que nos deslicemos. Que el ritmo de vida, que los problemas, que las dificultades, que el mal testimonio de otras personas hagan que el nudo con el que estábamos atados al Señor se vaya soltando y terminemos deslizados, llevados por la corriente. Bueno, la razón que dijimos es que Dios no se agradó de ellos y por eso mucha gente quedó en el camino en el pueblo hebreo. Y mucha gente que nosotros conocemos también. Empezaron en la vida cristiana y luego se quedaron en el camino. Ahora, el día de hoy vamos a aprender las 5 razones que presenta este pasaje que no le agradaron a Dios. Quiero que leamos juntos Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 al 10. Lo deben tener a la mano. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 al 10. Nos dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 5 actitudes con las que el pueblo de Israel desagradó a Dios. 5 actitudes que hicieron que el pueblo de Israel perdiera el rumbo. 5 actitudes que hicieron que
el pueblo de Israel quedara postrado en el desierto. Vamos a repasarlas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codicia. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idolatría. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fornicación. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar a Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración. Los 5 aspectos por los cuales en 1 Corintios capítulo 10 se nos menciona que el pueblo de Israel fue quedando en el camino, perdieron el rumbo, no alcanzaron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque desagradaron a Dios. Nosotros entendemos que debe haber otros factores más que hacen que la gente se aleje del Señor. Pero en este pasaje que nos toca estudiar ahora se mencionan estos 5 y vamos a centrarnos en estos 5. Probablemente alguno de ustedes dirá, pero hay otros factores más, y es cierto. Pero en este pasaje de 1 Corintios 10 vamos a circunscribirnos a estos 5 aspectos que menciona 1 Corintios 10 del 6 al 10. La codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios, la murmuración. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos y si no continuamos la semana pasada. Y vamos a empezar con la primera. Codicia. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si ustedes quieren acompañarme en el libro de Números, en el capítulo 11, se cuenta esta historia. Números, capítulo 11, se cuenta la historia de esta manera. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El pueblo de Israel había sido liberado por parte de Dios. Para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto, Dios tuvo que utilizar 10 plagas, hasta que por fin el faraón doblegó su alma y permitió que el pueblo de Israel salieran. No fue fácil. 10 plagas necesitó Dios para quebrantar el corazón de Faraón. Y por fin Dios libera a su pueblo que estaba esclavizado. Eran los esclavos de los egipcios. Había una orden inclusive de que si un hebreo tenía un hijo varón, este tenía que ser muerto. Y solamente sobrevivían las niñas, mujercitas. Pero los varones tenían que morir en una forma de controlar la natalidad del pueblo hebreo. Y en esa situación tuvo que salir el pueblo hebreo. Y entonces salen y van al desierto. ¿Y cómo alimentan? ¿Cómo se alimentan este pueblo durante su travesía por el desierto? Por medio del maná. Dios les provee diariamente, milagrosamente, les provee maná para que tengan algo que comer. No podían estar en el desierto caminando pues con animales ni teniendo comida perecible. En ese tiempo la comida era perecible, no tenían refrigeradoras, no tenían hielo. Si hubiesen llevado comida les habría durado 1, 2, 3 días, 4 días como máximo. Pero después
¿De dónde iban a sacar esa comida para cruzar el desierto? Dios en su bondad les proveyó del maná. Cuando están en medio del desierto, y escuchen bien esto, cuando están en medio del desierto, la gente extranjera, dice, no el mismo pueblo hebreo, sino la gente extranjera, los que se habían metido, se habían colado, algunos extranjeros que se habían colado en el pueblo hebreo, dice, tuvieron un vivo deseo. Esa es la codicia. Ese vivo deseo. No es un deseo nada más, sino es un deseo vivo. Es un deseo que no puedes controlar. Es un deseo que toma posesión de tu corazón. Y entonces esta gente extranjera dice que habló con los hijos de Israel. Vamos a leer nuevamente el versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Volvieron a llorar. O sea, la gente extranjera, muy sapos, ellos tuvieron el deseo y luego fueron contaminando al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo se deja contaminar. Y el pueblo hebreo empieza a llorar. ¿Y qué dicen? ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y esta expresión, miren ustedes cómo está tan vinculada a ser malagradecido. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. A veces Dios libra de algún pecado, pero si no nos arrepentimos de verdad de ese pecado, si no sacamos ese pecado de tu corazón, apenas puedes vas a comenzar a extrañarlo. Porque la gente dice lo siguiente: Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, pero Egipto no salió del corazón del pueblo hebreo. Y por esa razón es que muchas veces codiciamos el pecado que nos esclaviza. Codiciamos el pecado que nos esclaviza. Dios te libera, Dios te saca, Dios te ayuda, pero en el fondo de tu corazón quedó Egipto todavía. Y si no sacamos ese Egipto de nuestro corazón, y el pueblo hebreo había sido liberado, pero comenzaron a anhelar, no les importó la esclavitud, comenzaron a anhelar la carne, los puerros, las cebollas, los ajitos, y en forma malagradecida le dicen a Dios: solamente tenemos este maná. Es lo único que podemos ver. Continúa la historia en Números capítulo 11, versículo 18 al 20. Números 11, 18 al 20. Dice: pero al pueblo dirás, está hablando Dios, santificaos para mañana, escuchen bien, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Pero no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que se os salga por las narices y la aborrezcáis. Y tomen nota de la siguiente frase: por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? La mano de Dios para liberarlos, ellos le estaban menospreciando. ¿Qué menospreciaban? La mano de Dios para protegerlos, la mano de Dios para salvarlos cruzando el Mar Rojo,
la mano de Dios cubriéndolos del sol, la mano de Dios proveyéndole agua a través de la roca. Todo lo que Dios había hecho, ellos lo estaban menospreciando porque querían comer carne, porque se habían cansado del maná. Esta actitud, hermanos, Dios la aborrece. Esa actitud mezquina, esa actitud que menosprecia a Dios. Y dice el texto en el versículo 31, vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Pero escuchen bien, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, y antes que fuese masticada, cuando la ira de Dios se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y esta gente, codiciando lo que no tenían, menospreciaron lo que Dios les daba. Y comieron codornices, eso sí. Comieron codornices por casi un mes, dice el texto. Pero comieron codornices con una plaga encima que los iban matando. Porque algunos dicen, aún estaba la carne entre sus dientes, ya estaban muriendo. La codicia puede convertirse en un vivo deseo, tanto que menosprecies la mano de Dios cuidándote y protegiéndote. La codicia y el amor a lo material van de la mano. No podemos amar a Dios y a las riquezas. Y la codicia puede llevarte a tomar decisiones equivocadas. Porque por medio de la codicia amas tanto lo material que no te importa menospreciar a Dios. Amas tanto el dinero, las propiedades, el placer, divertirte. Amas tanto lo material que Dios puede llegar a ofenderse cuando lo empiezas a menospreciar. Y es interesante porque a veces la codicia te hace tomar decisiones y que pueden ser decisiones con consecuencias tristes. Ejemplos. Saúl, el rey Saúl. Cuando Dios le dice que hay un enemigo tremendo que es Amalek, y que ese enemigo Amalek había causado demasiado daño. Amalek había matado a muchos niños, ancianos, mujeres del pueblo de Israel. Y entonces Dios manda a Saúl y le dice, vas a ir a pelear contra Amalek y vas a destruirlo, pero no vas a tomar nada de él. No vas a tomar nada. Y cuando llega, dice que Saúl vio unas vacas rollizas, gordas, grandes, unos becerros, unos cabritos, vio un montón de prendas, cosas de oro, cosas valiosas, y entonces la codicia lo gana, y entonces agarra lo mejorcito. Es cierto que desecha lo demás, pero se queda con lo mejorcito. ¿Y qué pasó? Perdió su reinado. Cuando llega Samuel, agarra y le dice, Dios te ha desechado por codicioso, por desobediente, por amar lo material más que a la orden de tu Dios. Dios te dio una orden, tenías que obedecerla, no la obedeciste, por codicioso, y Saúl perdió su reinado. Acán, el pecado de Acán, cuando entran a la tierra prometida y entran a Jericó, y entonces hay una orden específica de Dios, no tomarán botín de Jericó, no tomarán botín. Pero Acán
Dice que vio un manto babilónico, vio unos lingotes de oro, es decir, y engañando a la gente, lo ocultó y lo llevó y lo enterró en su tienda. Y vino sobre el pueblo de Dios maldición. Y al día siguiente, cuando pelearon contra otro pueblo, perdieron. Y todo el mundo se decía, ¿pero por qué? ¿Por qué hemos perdido? Hasta que salió a luz. Han perdido porque Acán desobedeció la orden de Dios por codicioso. Y la maldición de Acán cayó sobre todo el pueblo. Y Acán y su familia van a pagar con sus vidas su desobediencia. Porque por ellos murieron muchísimos israelitas. El pecado de Acán. O también, por ejemplo, Ananías y Zafira, que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. Ellos tenían un terreno. Y todo el mundo en ese tiempo tenían un terreno y lo vendían y lo entregaban a los apóstoles para que ellos distribuyeran entre todos los cristianos que se estaban convirtiendo y nadie pasara hambre. Ellos quieren imitar y van y venden su terreno, pero luego llegan y la codicia los gana y le dicen a Pedro, toma, y le dan solamente la mitad. Y Pedro le dice, si el terreno es de ustedes, ¿por qué no se quedan con todo? Si el terreno era tuyo, si era tu propiedad, tú tienes derecho a quedarte con todo el dinero. Lo que no tienes derecho es a venir a mentir, a engañarnos. Tú hubieras venido y hubieras dicho, voy a entregar solamente la mitad y me quedo con la otra mitad, está bien. Pero la figura hipócrita, falsa, soy un cristiano súper bueno, igualito a todos los demás, mentira. Y entonces van a morir. Entonces a veces nos dejamos llevar por la codicia. ¿Cuánta gente cristiana, a veces por codiciosos, prefieren lo material y alejarse del Señor? ¿Cuánta gente, por ejemplo, yo conozco gente que acepta trabajos y deja de ir a la iglesia porque le pagan más? Tiene que trabajar domingo, ya está, listo, como hay que trabajar domingo, pero le pagan más dinero, no importa, porque no le importa asistir, escuchar la palabra, crecer en el Señor, no le importa. Y mucha de esa gente comienza este proceso de alejarse del Señor por un poco de codicia. ¿Cuánta gente, cuántos pastores codiciosos han dejado el camino de la verdad y se han metido en teologías que en lugar de ayudar a las ovejas, trasquilan a sus ovejas? ¿Cuántos pastores materialistas? Y hermanos, la codicia. Tener sueños no es malo. Tener sueños no es malo. El problema es cuando tus sueños esclavizan tu corazón y cuando la codicia gana tu corazón. Es interesante porque hablaba con uno de mis hijos hace unos días atrás, y él me decía que habían hecho una entrevista a un grupo grande de parejas felices, parejas que han superado los 60 años y que se sienten felices. Y entonces le preguntas, ellos dicen que sí, son una pareja feliz por encima de los 60 años. Y le preguntaron, ¿qué consejo le darías a una pareja joven? Y el consejo de ellos era, disfruten de la vida, disfruten de lo que tienen. No esperen a tener más para disfrutar más. Aprendan a disfrutar de lo que tienen. La codicia es el anhelo de lo que no tienes, la angustia de lo que no tienes. Aprendamos, hermanos, aprendamos a orar a Dios y decirle, Señor, quita de mí todo tipo de codicia. No puedo estar anhelando lo que no tengo. Ayúdame a disfrutar de lo que tengo. Ayúdame a disfrutar de mi familia. Ayúdame, oh Dios, que no puedo estar todo el día amargado porque no tengo más dinero del que quiera, y no puedo estar pensando todo el tiempo en tener más y tener más y tener más. Porque a veces tomamos decisiones equivocadas. Aprendamos a buscar al Señor y decirle al Señor, Señor, provéeme de lo necesario. Siempre provéeme de lo necesario, pero no me des más. No vaya a ser que me olvide de ti. Y no me des menos. No vaya a ser que comience a ofenderte para conseguir dinero. El primer punto, entonces, la primera razón, la codicia. Por medio de la codicia. Segundo punto, la idolatría.
Dice el pasaje, el versículo 7, 1 Corintios 17, dice que ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Este texto viene de Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 6. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 6. Búsquenlo. Bien. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquel pueblo que había experimentado tremendas maravillas de Dios, ahora empieza a dudar, porque Moisés se quedó en la montaña mucho tiempo con el Señor. Y entonces, como Moisés no desciende, algunos comienzan a sospechar y dicen que no se habrá muerto el pobre Moisés. Y fíjense lo que piden en el versículo 1. Miren la barbaridad. Dice, le dicen a Aarón: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Pero ¿qué había en la cabeza de esta gente? O sea, estos creían que los dioses se podían hacer de la noche a la mañana con un poco de oro, un poco de minerales. ¿Ah? ¿Serán de repente los años acostumbrados a la idolatría egipcia que les hizo pensar de esta manera? O sea, haznos dioses. Es decir, oye, Aarón, hermano, mañana necesito un dios, ¿ya? Mañana necesito un dios. Así, no sé si me puedes hacer un dios, ¿ya? Porque me voy de camino y quisiera que un dios me acompañara. O sea, imagínate qué burrada en la cabeza de la gente. Lo peor de todo es que Aarón es el hermano de Moisés. Aarón estuvo con Moisés durante todas las plagas en Egipto. Él sabe de lo que es capaz Dios. Y se deja llevar por la multitud. Y entonces les pide una pequeña colaboración de sus piezas de oro, sus aretes, sus anillos, ¿no? Y claro, la multitud, siempre que tiene que ver con idolatría, se desprenden inmediatamente en ofrenda voluntaria, porque para darle a Dios es difícil, pero para darle a las imágenes idólatras, para eso sí estamos. Y entonces, escuchen bien lo que pasa. Aarón imagina que el creador del cielo y de la tierra, el eterno, omnipotente, el todopoderoso, juez y señor de todos los ángeles, tiene forma de becerro. Repito, el Dios creador del universo tiene forma de becerro. O sea, se parece a un becerro. Es para jalarse los pelos. ¿Entienden la magnitud de la ofensa? ¿Y por qué un becerro?
Bien pudo haber sido un cocodrilo, ¿no es cierto? Un lagarto, ¿no? O de repente, como en algunas creencias hinduistas, un elefante con varios brazos, ¿ah? ¿No es cierto? Esta es la magnitud de la ofensa. La idolatría es tremenda ofensa porque estás diciendo que Dios se parece a un becerro. El Dios creador del universo se parece a un becerro. Y nosotros lo tomamos en otra forma. La idolatría es que le damos forma humana. Agarramos a Dios y lo hacemos como un anciano, con una túnica blanca, una barba, ¿no? Y entonces, o Jesucristo, y claro, nos buscamos una cara que sea guapa, porque Jesucristo no puede ser feo, tiene que ser guapo, ¿no? Y todas estas manifestaciones de idolatría. Lo peor de todo es que después de semejante insulto, después de insultar a Dios de esta manera, Aarón proclama esta barbaridad. Dice en el versículo 4, al final del versículo 4, dice: Israel, estos, está señalando al becerro, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué cosa? Este becerro es el que se le apareció a Moisés frente a la zarza ardiente. Este becerro fue el que mandó las 10 plagas a Egipto. Este becerro fue el que abrió el mar. Y claro, la idolatría ciega los ojos espirituales. Y entonces al día siguiente organizan fiesta. ¿A quién? A Jehová, dice. Fiesta a Jehová. Y hacen sacrificios. Y esos no eran sacrificios que agradaran a Dios. Eso era una simple parrillada para atragantarse de comida. La gente madrugó, dice el texto, ¿no? Que se levantaron en el versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Y hicieron su gran comida danzante. Exactamente igual como la que la gente hace hoy en día, cuando salen con esas procesiones paganas. Esas procesiones que no solamente se dan en países occidentales, esas procesiones se dan en muchos países hinduistas, budistas también, ¿eh? En muchos países todavía se practican que cargan imágenes, las pasean por todas partes y luego hacen tremendas fiestas. Hay muchas iglesias que todavía mantienen imágenes en sus iglesias ante las cuales las personas se arrodillan y oran. Pero lo interesante de todo esto es que la idolatría puede tomar nuevos matices. Y de esto quiero hablar el día de hoy. La idolatría no solamente se trata de crear imágenes de Dios. La idolatría no solamente se trata de crear imágenes que la gente pueda adorar. Por ejemplo, imágenes de la Virgen no sé cuánto, o imágenes de la Santa no sé cuánto, imágenes de seres humanos ante los cuales la gente se arrodilla. Pero la idolatría tiene que ver con adorar objetos. ¿Ok? La idolatría tiene que ver con adorar objetos. Y en muchas iglesias, hoy en día, están vendiendo objetos de adoración. Y muchas iglesias evangélicas, que se llaman evangélicas, y que de evangélicas no tienen nada. Y te venden la escoba para botar la envidia de tu casa. La rosa que va a traer amor a tu casa. ¿Y de dónde lo sacan? Porque el pastorcito ha ungido esa rosa, porque el pastor ha ungido esas escobas, porque el pastor ha ungido esas billeteras vacías para que Dios te las llene. Y cuando la gente se lleva esos objetos se vuelven objetos de adoración. Anda, llévate tú esa escoba. Y entonces comienzas a barrer tu casa. ¿Y qué cosa? ¿Vas a ir barriendo? No, esa escoba no se toca porque esa escoba es santa. El vaso de agua,
tómate este vaso de agua para que te sanes de tus enfermedades. ¿Tú crees que la gente va a botar ese vaso? Ese vaso pasa a formar parte de la colección idólatra de esa casa. Hoy en día en muchas iglesias te están vendiendo objetos idólatras, ¿no? Y todos estos objetos apelan a la idolatría en tu corazón. Cada vez que te dan algo físico que tú vayas a agarrar para que ayude a tu fe, es idolatría. Si estás en una de esas iglesias, huye. Búscate una iglesia con doctrina sana. Escapa de cualquier iglesia que te venda cualquier objeto de idolatría. Y es más, no solamente hay objetos que pueden ser idolatrados, el dinero puede ser idolatrado. Mira este texto en Colosenses 3:5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia. A la avaricia se le llama idolatría. El avaro adora el dinero. Por eso es avaro. El avaro adora el dinero. Por eso es idólatra. Porque está adorando algo material. ¿Qué nos dice la palabra del consejo? 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Si usted asiste a una iglesia donde exista cualquier tipo de imagen humana o divina que es adorada, venerada, utilice la palabra que sea, salga de esa iglesia y busque una iglesia que enseñe doctrina sana. Si usted asiste a una iglesia donde le quieren vender objetos poderosos, objetos ungidos, objetos milagrosos, salga de esa iglesia, porque lo están encaminando a una brujería evangélica. ¿Ok? Así que hemos visto dos razones por las cuales la gente puede apartarse del camino del Señor. Primero, por la codicia. Segundo, por la idolatría. Tercero, la tercera cosa que nos cuenta este pasaje es la fornicación, como tercera razón por la cual la gente pierde el camino del Señor. Dice el pasaje en 1 Corintios 10:8. 1 Corintios 10:8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La historia se remonta al libro de los Números, capítulo 25, versículos 1 al 9. Números, capítulo 25, versículos 1 al 9. En realidad, de este tema de la fornicación ya lo hemos hablado varias veces, lo hemos estudiado varias veces. Si usted quiere ahondar más en este tema, le invitamos a buscar tanto en el Facebook como en el YouTube. Busque los estudios que tuvimos sobre 1 Corintios 4. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ahí hablamos mucho, porque ahí justamente está este texto, huid de la fornicación. Entonces, 1 Corintios capítulo 4 lo encuentran en el YouTube. Ya hemos hablado bastante sobre este tema. La fornicación descontrolada que vivimos hoy en día nos ha llevado a tener una sociedad asesina. Una sociedad asesina. El genocidio de cerca de 50 millones de niños no nacidos. ¿Por qué? Porque salen a la calle a disfrutar de la fornicación y cuando salen embarazadas, entonces quieren asesinar a sus hijos para no perder sus carreras profesionales, para seguir sus vidas como si nada hubiese ocurrido. La fornicación hoy en día es quizás una de las mayores trampas que utiliza el diablo para estar destruyendo la humanidad. La fornicación ha destruido hogares, familias, muchos hijos, los que
los que hemos pasado como pastores consejería pastoral de matrimonios donde uno de los cónyuges sale por fornicación, es decir, el cónyuge destruye su hogar por fornicación. Hemos visto a los hijos, lo que los hijos sufren. Y claro, hoy en día los psicólogos te ven a decir, no, hay que tratar, hay que hablar con los hijos comprenden. Claro, eso es porque quieren disculpar su barbarie, pero nosotros los consejeros, los pastores consejeros, encontramos el dolor que esos hijos pasan cuando ven que su padre o su madre está acostándose con otra persona extraña. Todo esto, hermano, la fornicación tiene consecuencias graves en la vida de los hogares, en la vida de los hijos. Pero en el pasaje que estamos estudiando en Números, capítulo 25, nos cuenta la historia. Vamos a leer Números, capítulo 25, versículos 1 y 2, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El pueblo de los moabitas era un pueblo idólatra. Su dios, el más conocido, era Quemos. Y también adoraban a Baal. Y su territorio estaba en medio del recorrido por el cual el pueblo de Israel tenía que cruzar hacia la tierra prometida. El rey de Moab no permitió a Israel cruzar su territorio, pero sí les permitió acampar en las afueras, en lo que se llama Sittim. Y entonces el pueblo de hebreo acampó en Sittim. Muchos de los jóvenes del pueblo hebreo, recuerden ustedes que habían salido de Egipto y muchos de ellos habían salido con malas costumbres. Y estos jóvenes, algunos jóvenes libertinos, decidieron ir a buscar a las moabitas, ¿no? ¿Y por qué no buscaban a las mujeres hebreas? Porque las mujeres hebreas eran para ser esposas y madres y tener a sus hijos. Las moabitas eran las aventuras del momento. Eran para ser usadas sexualmente sin ninguna obligación moral futura. Más o menos como lo que ocurre hoy en día con nuestras jovencitas. Porque como la moda está en que hay que tener relaciones antes de tiempo, nuestras jovencitas se convierten en algo así como las moabitas de hoy en día, donde dejan que el muchacho de la clase, de la escuela, del colegio, lo que sea, se aproveche sexualmente de ella, solo para que ella pueda decir que ya tuvo relaciones. ¿Sacó algo? No. ¿Ganó algo? No. Lo único que hizo fue ofrecer su cuerpo para que un muchacho del barrio, el enamoradito del momento, se aproveche sexualmente de ellas. Y entonces esto es lo que pasó con el pueblo hebreo. Los jóvenes se fueron a buscar a las moabitas. Pero lo interesante es que la fornicación abre las puertas del pecado. La fornicación es un arma de manipulación. Cuando la mujer sabe hacerlo, utiliza la sexualidad como una forma de control. Y entonces, ¿qué hacían estas moabitas? Estas moabitas no solamente comenzaban a tener un acercamiento dándole ilusiones a los hebreos de que podían tener relaciones, sino que además comenzaron a invitarlos ¿a qué? Dice el texto, a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo entonces terminó adorando ¿a quién? Dice a Baal Peor, que era uno de los dioses moabitas. Dios los había liberado de Israel. Dios había actuado para sacar a ese pueblo y este pueblo ahora está acostándose, fornicando con mujeres moabitas y además
ofreciendo y participando de sacrificios a dioses falsos como el dios Baal. Entonces el furor de Jehová se encendió, dice, contra Israel. Es interesante cómo la fornicación puede ser una fuerza tan grande que ciega tu corazón y puede ser manipulado como perrito faldero. La fornicación no es un juego, hermanos. La fornicación no es un pecado leve. La fornicación tiene consecuencias graves y muchas veces eternas, porque vincula tu alma y tu cuerpo a una persona que no debería tocar tu cuerpo. Y entonces Dios, el furor de Dios al ver cómo el pueblo fornicaba, se llena de ira. Y esto lo decimos a todas las iglesias, a todos los hermanos, porque en medio de las iglesias se ha metido un libertinaje. Acá mismo en Suiza, mis hijos iban a una iglesia donde el líder de jóvenes le pidió a los jóvenes en la reunión quiénes podían ayudarlo a mudarse, porque se mudaba para ir a vivir con su novia, no para casarse, sino se mudaba para vivir con la novia. ¿Quién decía eso? El líder de la iglesia, el líder de jóvenes de la iglesia. En la iglesia se ha infiltrado la fornicación, la gente lo toma como si fuera algo leve, como si fuera un pecadito que no importa, que para Dios es grave, porque tu cuerpo fue comprado con la sangre de Jesucristo y por lo tanto tu cuerpo le pertenece a Jesucristo. Y tú no puedes manchar las vestiduras blancas que Jesús compró para ti a precio de su propia sangre. Entonces, por eso Dios es que el furor de Dios se exalta. Y en Números 25, versículo 4 dice, y Jehová le dijo a Moisés, miren, toma a todos los príncipes del pueblo, a todos los que habían estado fornicando, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Imagínense el castigo. El castigo de Dios era así de radical. Todos estos que han cometido fornicación, a estos me los ahorcan mañana, ya de una vez. Imagínense. Ahora lo interesante es esto. ¿Te parece que el acto de fornicación que terminó en adoración de Baal es un pecado simple o es un pecado que merecía un castigo tan fuerte? Lo interesante es que miren acá, la gente se vuelve sinvergüenza. Hay gente dentro de la iglesia que es sinvergüenza para pecar. Y miren el versículo 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, esta gente no había entendido la gravedad del problema. Y están discutiendo, están llorando porque Dios ha dado una orden que es terrible. Dios ha dado una orden que es fuertísima. Y va a morir mucha gente. Y en medio de eso llega uno, un sinvergüenza, y llega de la mano de sus madianitas, ¿no? Llega con su chibola en la mano, contento, con el nuez, y va y se la lleva y se la mete a su tienda, delante de todo el mundo. Dice, mientras lloraban los de Israel por el castigo que se venía, este muchacho sin vergüenza llega con su chiquilla. Y listo, no pasa nada, me voy a acostar con ella. Y esto, interesante, ¿no? Me hace pensar cuando el pecado avanza, cuando el pecado es permitido dentro de la iglesia
y la gente se vuelve sinvergüenza. Y es interesante porque hoy en día, incluyendo familias cristianas, te digo, incluyendo familias cristianas, que de repente aparece el hijo o la hija y meten al novio al cuarto. Y uno le dice, oye, tú eres padre creyente, ¿qué estás haciendo? No, fíjese, así son de modernos los chicos ahora. Así son de modernos los chicos ahora. No, señor, no, señor. Somos creyentes en Cristo Jesús y mi casa se respeta. Lo que si mis hijos quieren hacer fuera de mi casa, lo que ellos quieran hacer que insulte a Dios, ya ese es su problema. Yo los guié en los caminos del Señor. Gracias a Dios, mis 2 hijos me han salido hombres de Dios que buscan y siguen al Señor. Pero si llegara el caso, yo no tengo que aceptar que vengan a mi casa a meter el pecado. ¿Por qué? Porque mi casa es una casa para el Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Y este muchacho llegó con su madianita y pensó que no iba a pasar nada. En el versículo 7 aparece un muchacho que se llama Fines, hijo de Eleazar. Y este Fines, hijo de Eleazar, él sí le arde la palabra de Dios en su corazón. Él sí ve el pecado y se molesta y se irrita. Lo mismo que pasa hoy en día cuando tú ves a tanta gente que se llama cristiana que se comporta en forma inmoral. ¿Cuánta gente que se llama cristiana, que se supone que tienen a Cristo en el corazón? Entra a su Facebook para que veas lo que enseña. Ahí están sus fotos, sus selfies, enseñando sus partes de atrás del cuerpo, ¿no? Enseñando su busto. Y se llaman creyentes en Cristo. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa con esa gente? La gente que se ha vuelto inmoral y que se llaman creyentes. Y entonces todavía hay personas a quienes sí le arde el fuego del Señor. Y Fines era uno de estos. Y Fines no se puede controlar. Y miren lo que hace. En el versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo alanceó a ambos, al varón de Israel, a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000 personas murieron. Pero este muchacho agarró y no pudo soportar tanta basura. Y a veces hoy en día también. Hoy en día necesitamos de vez en cuando, hermanos, levantarnos y cuadrar, esa es la palabra, cuadrar a los creyentes que creen que pueden vivir la vida cristiana como les da la gana. Hermanos, a veces uno ya se cansa. Uno trata de decir, bueno, el amor del Señor, hay que tratarlos con el amor del Señor. Pero a veces, hermanos, es hora de pararse y decirle a la gente, déjense de tonterías, déjense de pavadas, déjense de estar insultando al Padre, por Dios. Si quieren irse al mundo, váyanse al mundo. Pero si quieren honrar a Dios, empiecen a honrar al Señor. Y entonces nosotros no vamos a ir con una lanza a matar a nadie, obviamente. Pero noten que la ira de Dios siente con el pecado de la fornicación. Y cuando Fines actúa de esta manera, cesó la mortandad. Porque la paga del pecado es muerte. Muerto el perro, se acabó la rabia. Este pasaje de la fornicación nos habla muy, muy fuerte, muy duro, cómo la gente puede llegar a perder la sensibilidad frente al pecado y la conciencia se cauteriza. Y como Fines, de vez en cuando, hermanos, es necesario levantarse y comenzar a decirle, cuando veas el pecado de la gente, comenzar a decirles duramente, estás ofendiendo al Padre, déjate de pavadas. Si te quieres comportar como hijo del diablo, identifícate como hijo del diablo, pero no me vengas a decir que eres hijo de Dios y estás viviendo en el pecado. Hermanos, el tiempo ha transcurrido. De las 5 razones
por las cuales mucha gente queda perdida en el camino. Hemos visto 3. Hemos hablado de la codicia, hemos hablado de la idolatría, hemos hablado de la fornicación. La próxima semana vamos a hablar de no tentar al Señor, la 4ª, y la 5ª, la 5ª razón que se me pasó, que tiene que ver con la murmuración, la lengua, todo el daño que podemos causar por medio de la lengua y cómo podemos murmurar contra Dios. Murmurar contra Dios. Y eso no le agrada. Próxima semana, hermanos, vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Gracias, Padre, por este tiempo. Que permite que este estudio sea de bendición, que las personas que lo han escuchado sean edificadas y que otros puedan ser edificados también. Te bendigo, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana.